conectarnos. Ya estamos en vivo. Ok. Ok, vamos a esperar unos segundos que alguien más se conecte. Les Correcto. traemos el último live aquí en La Mamá Agria con nuestra especialista, la licenciada Mireya Fentanes, que nos va a hablar sobre la lactancia materna en tiempos de pandemia. ¿Verdad, licenciada Mireya? Así es. Vamos a hablar un ratito sobre este tema. Ok, muy bien. Entonces, ya sin más preámbulo, me voy a hacer a un ladito de la transmisión para que no le estorbe yo, porque de repente se mete sonido. Y el espacio es todo suyo, la página es toda suya y las agrias ya están muy pendientes de la plática que tiene preparada. Muchas gracias. Muchas gracias, Mamá Agria. Es un honor estar aquí con ustedes. Primero que nada, quiero darles las gracias por la invitación y confesar que soy fan y agria desde hace ya algunos años. ¡Qué bueno! Tengo siguiendo la página. De hecho, mi marido, cuando supo todo esto, estaba muy emocionado de decir, la Mamá Agria, qué buena onda. Nos hacen reír muchísimo y siempre estamos pendientes de tus publicaciones y creo que esto que están haciendo tú, el Papá Agrio, todas las compañeras de maternidad agria está padrísimo y Sí, están realmente ayudando. Me gusta mi humor, aunque luego mucha gente no, pero pues ¿qué le vamos a hacer? No, es como la heladería, hay de diferentes sabores para todos. Así es. Ahora sí, financiar el espacio suyo, muchas gracias. Gracias. Pues aquí, platicando un poco de la lactancia en pandemia, incluso me gustaría saber si las agrias que anden por ahí tienen algunas preguntas. Este es un tema que yo he estado ya platicando constantemente con los grupos en los que he estado, con las mamás que yo llego a asesorar, porque desde que empezaron a sonar las cosas de la pandemia en enero, yo me empecé a documentar muchísimo de qué era lo nuevo, qué estaba saliendo, y la realidad es que la información ha ido cambiando, pues casi que diario. Hoy por hoy ya no podría decir que tanto diario, pero sí llegó un momento en el que empezamos con que era una gripa, después que no era una gripa, que sí era una enfermedad un poco más grave, después que no nada más era gripa, que había otros síntomas en la enfermedad, en fin, ¿no? Hemos ido descubriendo poco a poco qué es lo que pasa con este nuevo virus en el cuerpo de las personas y cómo nos afecta. No obstante, algo que está padrísimo y que vale muchísimo la pena aclarar es que desde el inicio de la pandemia se decía que no se podía comprobar que el virus se transmitiera por leche materna. Desde los primeros estudios que se hicieron, se decía, bueno, parece ser que no se transmite mediante leche materna. Cada vez se han ido haciendo más y más y más y más estudios. Desafortunadamente, pues no son generalizados, no son muy grandes y eso implica pues que no podemos todavía dar recomendaciones generales, pero sí estudios que nos dicen, oye, este virus parece ser casi seguros que no se transmite mediante leche materna. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo, no? Que en cuanto al manejo de un bebé y una mamá, aun cuando la mamá estuviera enferma o estuvieran en riesgo. Pues la realidad es que lo que han ido recomendando también los organismos internacionales ha ido cambiando. De inicio, pues no sabíamos bien qué estaba pasando, entonces algún organismo decía, no, mejor separen a la mamá y al bebé, otro decía, no, mejor alojamiento conjunto, otro decía, bueno, sí hay que darle leche, pero extraída de la mamá, en fin, hasta que poco a poco, desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y muchísimas organizaciones, el Royal College también en Inglaterra, organizaciones europeas, en fin, empezaron a decir no debemos separar a mamá y a bebé, aun cuando mamá estuviera positiva de COVID, a menos, obviamente, que las condiciones de salud de mamá no permitan que pueda cuidar a bebé. Por ejemplo, una mamá que estuviera muy grave, intubada, pues no puede estar cuidando al bebé, pero si las condiciones de salud de mamá y bebé lo permiten, pues tendrían que continuar con las directrices normales de una mamá y un bebé, aun cuando estuviera contagiada de COVID. ¿Y esto por qué?
Pues bien sencillo, porque uno, no podemos comprobar que se contagie por leche materna y las investigaciones indican que lo más probable es que no se contagie por leche materna. Y dos, trabajamos sobre todo en cuando hablamos de la salud de los seres humanos con un principio que se llama el principio de no hacer daño. Y tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud, lo que nos indican, y bueno, en México también, es que lo que hace más daño a una mamá y un bebé es que no, el bebé no lacte, que el bebé no obtenga leche materna. Porque si bien no sabemos si el COVID se contagia por leche materna o no podemos decirlo así como una verdad absoluta todavía, lo que sí podemos decir como una verdad absoluta es que junto con la leche materna, si mamá estaba enferma de COVID, manda anticuerpos al cuerpo del bebé para que éste se proteja del COVID. Tanto que sin que haya todavía investigaciones con todo el rigor científico, los médicos que llegan a comentar respecto a estos temas, que atienden mamás con bebés chiquitos con COVID, nos empiezan a decir a las consultoras, oye, lo que estamos viendo es que los bebés chiquitos que tienen lactancia materna exclusiva, recién nacidos de un mes, de 2 meses, contagiados de COVID, cursan casi asintomáticos o de plano les da una leve diarrea, a lo mejor 1 o 2 días, una leve febrícula y casi que cursan asintomáticos. Entonces, todavía no hay investigaciones con todo el rigor científico para hablar de que esto también sea 100% cierto, pero pues vale muchísimo la pena platicar de ello, ¿no? Y estar muy conscientes de que lo que se está recomendando es esto. ¿Por qué? Pues es que hay muchísimas causas de por qué recomendamos esto, ¿no? De entrada, la otra vez, la separación de mamá y bebé, pues la realidad es que por un lado no previene la infección, porque el bebé se podría contagiar por otros medios, y por otro lado, mientras mamá esté manteniendo la higiene que tiene que mantener, pues no tendría que tener ningún problema con el COVID, ¿no? Además, lo que sí está comprobado es que el no respetar esta primera hora de lactancia, esta hora dorada que le llama la Organización Mundial de la Salud, en la que una vez que nace bebé se queda con mamá la primera hora de vida para empezar su lactancia, al interrumpir este contacto piel con piel, sí se generan hormonas de estrés que dañan el cuerpecito del bebé y dañan el cuerpo de mamá, ¿no? Sus niveles de estrés son mucho más altos y por lo tanto su desarrollo cognitivo y motor tampoco es el más adecuado. Entonces, este aislamiento puede significar muchísima ansiedad, muchísimo estrés para mamá y bebé, ¿no? Y pues la ansiedad en mamá pues, nos puede catapultar a otro tipo de cosas como si habláramos de una ansiedad posparto, de una depresión posparto. Otra de las cosas por las que no deberíamos separar a mamá y bebé es que al separar a mamá y bebé interrumpimos la producción. Uno de los factores que logra la producción de leche materna es el apego piel con piel y la estimulación constante del bebé al seno materno y el vaciamiento adecuado del seno por este bebé. Entonces, en esta medida, si mamá y bebé están separados, no hay una succión adecuada que estimule, no hay un vaciamiento adecuado del seno y bueno, además de todas las hormonas del estrés, pues esto provoca que el suministro de leche no sea necesariamente el mejor para este bebé, ¿no? Por otro lado, hay otro tema enorme de la colonización del microbioma que el bebé necesita desde el primer momento de su vida. Este microbioma que tienen los bebés, que son todos estos pues lactobacilos, bifidobacterias y otro tipo de microorganismos que viven en los intestinos de los bebés, se colonizan incluso desde la placenta va colonizando. Una vez que nace el bebé, se colonizan en el canal vaginal también, pero la tercera, o me dicen la cuarta, porque la otra es a través de la piel, pero la cuarta colonización y probablemente la más importante y además la que contiene más microorganismos es a través de la lactancia materna. ¿Y qué hacen estos microorganismos? Pues nos protegen como seres humanos. Entonces, estos pequeños microorganismos que pasan a través de leche materna de mamá a bebé, pues en la medida en la que los separamos, no llegan a pasar. La otra es que además al momento en que los pequeños bebés, los infantes, los bebecitos de antes de 6 meses, no son amamantados por mamá y les estamos dando fórmula, el riesgo de que padezcan otro tipo de enfermedades como neumonía, como enfermedades gastrointestinales y que además estas enfermedades sean más graves
aumenta. Entonces, ese es otro de los daños que podríamos provocar si no le damos leche materna a un bebé, ¿no? Por todo esto, todas las organizaciones internacionales de salud han determinado que lo ideal es no separar a mamá y a bebé, que lo ideal es que se permanezcan juntos en todo momento. Incluso, si lo pensamos desde un punto de vista económico, al sistema de salud le sale mucho más caro separar a mamá y a bebé que tenerlos juntos. ¿Por qué? Pues porque en el momento en el que separas a la mamá y al bebé, tienes que tener un cuerpo médico que esté vigilando a bebé, tienes que tener alimentación a través de una fórmula láctea o de otro tipo de alimentación para el bebé, y tienes que tener otro cuerpo médico que vigile a mamá. Entonces, si mamá, aún con COVID, está en posibilidad de atender y cuidar a su bebé, pues eso le evita costos al sistema de salud de cualquier país, ¿no? Entonces, bajo este principio de no dañar, es que la mayoría de las organizaciones internacionales deciden que vale muchísimo la pena que la mamá y el bebé permanezcan juntos aún durante la pandemia de COVID. ¿Qué nos dicen además? Pues los datos que hemos tenido de otras pandemias. Bueno, por ejemplo, algunos datos de la pandemia de la influenza H1N1, pues nos dicen que los bebés amamantados también cursaban el H1N1 mucho mejor. Incluso datos de la pandemia de SIDA nos hablaban, hay algunos estudios que indican que sobre todo en los países de menor desarrollo económico, donde no se consigue agua limpia, incluso en esos países podría ser mejor dar leche materna que recurrir a una fórmula. No es el caso en México. En México, en la mayoría de los lugares conseguimos agua limpia, pero sí hay estudios a nivel internacional sobre esto, donde nos habla de que la leche materna en realidad lo que hace es protegernos, nos provee de una inmunidad importantísima para que nuestros cuerpos puedan sanar. Y eso es lo que estamos requiriendo ahora con este nuevo virus que hay en el ambiente que se llama COVID-19, ¿no? Tanto que en México existe una guía, un lineamiento para la prevención y mitigación del COVID-19 en la atención del embarazo, el parto, el puerperio y la persona recién nacida, que además tuvo una reciente modificación, ya vamos en la versión 2, el 20 de julio de 2020, entonces bastante nuevo, que nos dice en cuanto a la lactancia materna, que en cuanto nazca bebé, debería de permitirse a mamá tener el apego inmediato, o sea, esta hora de oro de la que les platicaba, poder hacer el alojamiento conjunto si la salud de mamá y bebé lo permiten y que se le permita a mamá lactar. Ahora, obviamente, mamá tiene que lactar con ciertas medidas de higiene, ¿no? Sobre todo una mamá positiva de COVID, pues tendría que estar lactando, lavándose las manos, cambiándose su ropa para poder lactar, usando un cubrebocas durante todo el tiempo que lacte, pero esto no nos impide la lactancia. Y la lactancia es tan importante para un bebé porque lo protege, porque le da nutrición, porque le da esta primer colonización del microbioma, porque le permite a un bebé sentirse seguro y contenido en los brazos de su mami. Aquí es donde entramos las consultoras, las asesoras de lactancia, las asociaciones pro lactancia, gente como la gente que está en maternidad agria, la mamá agria, el papá agrio, que nos ayudan a todos a entender que lo mejor para un bebé es el pecho de su mamá, aun cuando mamá estuviera positiva de COVID. Me pasó precisamente el día de hoy que recibí la llamada de una mamá donde le hacen una prueba de COVID y le dicen que es positiva. Y ella dice, soy perfectamente asintomática, ¿no? Pues sí, pero tu prueba está positiva. Ok, ¿qué implica eso? Bueno, pues que la separaron del bebé. A ella, después de hacerle una cirugía, estuvo en un área COVID, los dieron de alta los 2 días después de la cirugía. Ella no había visto a su bebé, obviamente no lo había amamantado, le estaban dando fórmula. Y la recomendación de ese hospital fue separar a mamá y bebé y además de eso, que no se le diera leche materna a este bebé, sino que se le diera fórmula. Todo esto va en contra de lo que nos dice la guía que les acabo de platicar, que está publicada en la página de la Secretaría de Salud, en la página de COVID. Está disponible para todo el público y que además debería de ser una guía de atención médica en todo México, ¿no? Y esta mamá tenía 4 días de nacido su bebé y no lo había visto más que de lejos, no había podido darse el lujo, la belleza, el apapacho de abrazar a su bebé.
con todas las medidas de higiene, cambiándose la ropa, poniéndose cubrebocas, manteniendo una higiene de lavado de manos y de brazos muy importante, pero con todo y eso, no tenía por qué haber estado separada de su bebé. Entonces, esto a las consultoras de lactancia nos importa muchísimo porque a la larga nos genera más problemas de lactancia en vez de ayudarnos. ¿Qué pasa con todas estas cosas? Bueno, que pasa que incluso un bebé recién nacido pues se puede alimentar, y dijimos, aun cuando mamá esté enferma de COVID. Oye, y si a los 2 meses resulta que mamá estaba sana y se contagió de COVID, pues podría seguir dando leche materna y de hecho le viene bien al bebé que siga tomando leche materna. Por esto, porque la mamá va a producir anticuerpos contra COVID. De hecho, Rebecca Powell, una investigadora americana que está viviendo en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, está haciendo una investigación muy interesante respecto a todos los anticuerpos que contiene la leche materna para COVID específicamente. Está logrando aislar los anticuerpos específicos para COVID y está tratando de industrializarlos para ofrecerlos como una herramienta más para el combate del COVID, porque finalmente ya son, proteínas específicas que combaten al COVID, ¿no? Incluso, por ejemplo, está comprobado que aún cuando no hablemos de proteínas específicas, hay otras proteínas en la leche materna que impiden la replicación del virus en los intestinos de los bebés, por ejemplo, la lactoferrina. Aún cuando el bebé llegara a tener virus en su cuerpo, en sus intestinos, la lactoferrina impide que este virus se siga replicando. Entonces, también esto ayuda a que los bebés pues, no les dé tan grave si les llega a dar COVID, porque el virus no tiene manera de replicarse adentro de su cuerpo. Ahora, dicho eso, de las mamás que padecen COVID, y creo que hace rato hubo un live también con el papá Agrio y un infectólogo que estuvo también buenísimo, en el que hablaban también de todo esto, ¿no? Con médicos. Yo les confieso, yo no soy médico, yo soy consultora de lactancia, soy abogado además, por eso siempre me gusta ver qué hay en nuestra legislación, ver qué hay publicado, ver qué normas tendríamos que estar siguiendo. Y pues finalmente las normas que nos rigen en materia de salud derivan de la Organización Mundial de la Salud, que después bajan a la Secretaría de Salud aquí en México, y bueno, por eso les platicaba, la Secretaría de Salud tiene estos lineamientos, también tiene unos lineamientos de atención al niño pequeño contagiado de COVID, en los que dicen, si es un lactante, debería de seguir tomando leche materna. Entonces, esta parte es muy importante. ¿En dónde viene además la parte de la consultoría en lactancia y la parte de la lactancia en pandemia? Que pasa muchísimo que las mamás cuando estamos en pandemia, cuando estamos encerradas, aun cuando no estemos contagiadas de COVID, que estemos guardando la sana distancia, que estemos guardando las normas que nos ha dictado el gobierno de México o el gobierno de otros países diciendo quédate en casa, pues de repente entramos en otro tipo de estrés. En este otro estrés en el que nos sentimos vulnerables, en el que estamos ansiosos todo el tiempo, en el que tenemos mucho miedo. Y hay por ahí unos mitos muy extendidos en México, en Latinoamérica, de no le des leche al bebé porque le vas a pasar la leche echada a perder, la leche amarga o la leche que le va a hacer daño porque tú estás estresada, porque tú tienes miedo, porque tú estás en ansiedad, en fin, por todas estas cosas. Y no hay nada que se aleje más de la realidad. Cuando estamos en momentos de estrés, cuando estamos en momentos de ansiedad, como podría ser una pandemia para cualquier mamá sana, lo ideal es que continuara también la lactancia para su bebé. ¿Y por qué? Pues porque toda la protección que le provee la leche materna desde el punto de vista de inmunidad lo va a proteger no solo contra el COVID-19, sino contra cualquier otro virus, bacteria, agente patógeno, hongo, microorganismo que pudiera llegar a dañar. Pues la lactancia sigue siendo nuestra primera línea de defensa para los pequeños seres humanos, ¿no? Entonces, teniendo COVID o no teniendo COVID, la lactancia debería de continuar en pandemia. Esto es muy, muy importante para todas las mamás. Necesitamos continuar la lactancia. ¿Por qué? Porque los bebés la pasan mejor, porque debemos manejarnos, especialmente el personal de salud, pero todos deberíamos de manejarnos bajo el principio de no dañar. ¿Y a qué me refiero con este principio de no dañar? Bueno, pues a decir, ¿qué es lo que hace más daño? La realidad es que hay peligros inherentes a que los bebés tomen fórmula, como mayores enfermedades gastrointestinales,
como mayores enfermedades respiratorias, como mayores posibilidades de padecer alergias, incluso mayores tasas de muerte súbita del lactante o de muerte cuna. Entonces es muy, muy, muy importante que los bebés lacten, porque siempre vamos a buscar hacer el menor daño y el mayor bien posible. Entonces, no sé si haya preguntas, no sé si haya algunos temas. Yo me puedo seguir platicando toda la hora o lo que sea necesario de este tema, pero me encantaría saber si alguna área tiene alguna pregunta en particular, para verlo. Otra cosa que fuera importante platicar o que es importante platicar es la mayoría de los medicamentos que se recetan para COVID no son incompatibles con la lactancia. Y esto es bien importante porque también esta persona a la que les platico salió del hospital pensando que no podía tomar medicamentos para combatir el COVID porque interferían con la lactancia. La realidad es que la mayoría de los medicamentos para COVID, o sea, que se recetan para combatir el COVID, no interfieren con la lactancia. Entonces, aun cuando estuvieran en tratamiento, pues no tendrían por qué dejar de lactar porque esos medicamentos no le hacen ningún daño al bebé. Y esto se puede comprobar en la página de e-mediolactancia.org, que está hecha por el doctor José María Aparicio, que es un pediatra español, y él con varias otras organizaciones se han dedicado a estudiar la osmolaridad de los medicamentos y el tipo de absorción de cada molécula, de cada medicamento, para determinar si efectivamente pasan o no por leche materna y si sí, en qué cantidad, ¿no? Entonces, pues la realidad es que tampoco es del todo cierto que por tomar medicamentos, pues deberíamos de dejar la lactancia. Entonces, este es otro de los datos importantes de la lactancia en pandemia, que si bien ya sea que estemos enfermos de COVID o que estemos enfermos de cualquier otra cosa, muy probablemente no tendríamos que dejar la leche materna. Sabemos además, por ejemplo, por otros desastres naturales, por otro tipo de catástrofes humanas, por ejemplo, el terremoto en Haití, por ejemplo, el tsunami que hubo hace algunos años, eh, que las tasas de lactancia tienden a bajar porque las mamás tienen este miedo de precisamente que por el estrés, por la ansiedad, la leche le llegue a hacer algún daño al bebé. Y resulta peor, porque lo que sale peor es que les estén dando fórmula láctea consiguiendo agua que no necesariamente está limpia, que no necesariamente es inocua. Entonces, pues eso también podría llegar a dañar, ¿no? Tanto a mamá como a bebé. Entonces, bueno, ¿cuál es la recomendación en realidad? Pues seguir lactando o empezar a lactar. Y si nos está costando trabajo, buscar ayuda de un profesional, ya sea de un pediatra pro lactancia, ya sea de un ginecólogo pro lactancia, ya sea de una consultora o asesora de lactancia que se encuentre certificada, que les ayude a poder continuar la lactancia, que es lo mejor para sus hijos en pandemia. Como consultora de lactancia también me toca a veces platicar con las mamás del destete. Y desde que empezó la pandemia, con cada mamá que platico del destete, le digo, está bien, respeto tu decisión, la lactancia es una relación y se requieren dos personas de acuerdo para que esta relación se lleve a cabo, pero yo te sugiero que esperes un poco, que esperes a que las cosas desde el punto de vista de salud estén más tranquilas, a que a lo mejor se haya encontrado alguna vacuna o algún medicamento que sea realmente efectivo, ¿no? Y que no tengamos que estar buscando muchos tipos de medicamentos para atender a este virus, porque la realidad es que le estás ayudando a tu bebé en este momento con tu leche. Le estás proveyendo de inmunidad, le estás proveyendo de células madre, le estás dando calor, le estás dando contacto, le estás bajando la ansiedad y el estrés también a tu bebé. Entonces, si quieres destetar, se respeta tu decisión, por supuesto, pero siempre recomiendo que no es el mejor momento. Este no es el mejor momento realmente para destetar por todos los beneficios que nos provee y nos implica la leche materna. Entonces, pues la realidad es que hay una guía de atención para México. Sé que no todos los que nos miran el día de hoy son mexicanos, que la mamaria tiene seguidores en toda América Latina, pero bueno, pues en este caso yo soy mexicana y además les digo, soy abogado ahí de formación profesional que algún día decidió que lo que sabía lo iba a dedicar hacia los temas de lactancia y por eso me gusta un poco hablar de lo que nos rige
desde la Secretaría de Salud en México, desde el Gobierno de México, y de ver cómo están. Otro dato interesante que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy es que el único colegio de pediatría que había hablado de separación de mamá y bebé con reservas, pero hablaba más bien de separación de mamá y bebé, era el Colegio Americano de Pediatría, la Asociación Americana de Pediatría. Hace bien poquito, me parece que a finales de julio, también sacó un comunicado para cambiar su postura y para decir que si bien se había recomendado la separación de mamá y bebé y que esto se seguía recomendando, probablemente en los casos en los que mamá no pudiera atender a bebé o en los casos en los que bebé por cualquier cuestión de salud no pudiera estar con mamá, que sí se recomendaba el alojamiento conjunto en el hospital, la primera hora de lactancia o la primera hora de apego inmediato u hora dorada, como ustedes quieran llamarle, para que bebé pudiera lactar y que sí se recomendaba la lactancia, incluso, como les digo, el alojamiento conjunto, esto que en Estados Unidos se conoce como el rooming in, que es que mamá y bebé duerman en el mismo cuarto, porque de inicio la Asociación Americana de Pediatría había dicho que había que separar a mamá y bebé y ahora ya cambiaron su postura también para decir que sí deberían de estar en alojamiento conjunto mamá y bebé. Ahora, ojo, este alojamiento conjunto no nada más es en hospital, también es en casa. Sabemos que los bebés deberían de dormir en el cuarto donde duerme mamá por lo menos el primer año de vida porque eso nos ayuda a reducir las tasas de muerte súbita del lactante. Y obviamente nos ayuda con la lactancia, ya que la lactancia nocturna es importantísima por todas las hormonas que se producen en las noches para una mamá lactante. Entonces, si mamá y papá o bebé deciden no dormir en la misma cama o hacer colecho, por lo menos deberían dormir en el mismo cuarto durante el primer año de vida, de tal manera que la lactancia se continuara. Y esta recomendación sigue siendo válida en tiempos de COVID, aún con una mamá positiva de COVID, siempre que mamá esté lo suficientemente bien para poder estar con bebé, para poder atender a bebé. Entonces, no sé si haya alguna duda, alguna pregunta por ahí. Déjenme ver acá. Bueno, me parece que no. Sí, ay, acá ando. Es que sí, sí aparecen unas dudas acá. Hace rato Claro. no pude entrar. ¿Te ayudo a leer? Sí, gracias, porque no las puedo ver, justo las estaba buscando. Mira, acá abajo hay una duda. Dice, ¿qué pasa con la teta como anestesia de las vacunas? La recomendación de dar teta mientras vacunan al bebé. En este momento de la pandemia, ¿sigue siendo seguro dar la teta mientras se le vacuna? Sí, la realidad es que en todo momento sigue siendo seguro dar la teta mientras se vacuna y tampoco se recomienda interrumpir el cuadro de vacunación. Eso es bien, bien importante. Aún en pandemia no se recomienda interrumpir el cuadro de vacunación. De hecho, hay algunas investigaciones de la pandemia del H1N1 que adicionalmente a los niños amamantados, también se veía que los niños que tenían su esquema de vacunación completo, sobre todo con la vacuna del neumococo, cursaban mejor la infección por H1N1. Entonces, si bien no tenemos estudios de COVID todavía, de COVID-19 o de si alguna vacuna nos dé algún tipo de protección cruzada, ¿no? Con COVID, pues la experiencia nos dice que lo ideal sería que estuvieran vacunados, ¿no? Ok, ok. Y bueno, perdón, la tetanalgesia, que es la forma en la que le llamamos de manera cariñosa las consultoras de lactancia a este efecto, en el que el acto de succión por un bebé lactante hasta más o menos los 5 años de vida le va a provocar ciertas hormonas analgésicas en su cuerpo, se sigue recomendando. Claro, el bebé pues, sigue sintiendo dolor cuando lo inyectan, y mientras mamá tenga higiene y bebé y estén en un lugar higienizado, no tendrían por qué no generar esta tetanalgesia. Se sigue recomendando, pero muchas enfermeras no dejan. A mí sí me tocó
que en el Ok. seguro me dijeron, no puede comer nada. Yo, ¿pero por qué? O sea, no, era su pretexto y no me dejaron. Uy, no. Pues lo ideal siempre es que cuando van a vacunar al bebé le permitan estar succionando la teta en ese momento, porque sí, esto les produce algunas hormonas que provocan analgesia. Sí, exacto. Exacto, ya si la enfermera no deja, le clavan aquí la vacuna. Órale tú. Ah, no es cierto, no es cierto. Sí. Es muy agresivo. Dice Jocelyn Kitts Rocha, tengo una pregunta. Mi bebé tiene 1 añito, 2 meses. Es mi segundo bebé. Mi esposo y su familia me han dicho que estoy demasiado flaca, que en mi primer embarazo sufrí anemia y podía regresarme, que no es normal que esté muy delgada. Yo me voy a la familia. Yo me siento súper bien y me alimento bien y aún así, no gano demasiado peso. Mido unos 50, peso 46 kilogramos. ¿Será que es correcto dejar de lactar? La verdad, no quiero hacerlo. Sé que es lo mejor para mi bebé y por conocimiento me agradaría mucho lactarlo hasta los 2. Ok. Híjole, la pregunta está un poco interesante, pero también está como muy dirigida hacia la parte nutritiva. Y yo, como les decía, yo no soy nutrióloga, yo soy abogado, pero también soy consultora de lactancia. Y lo que les recomendaría es acudir con un médico que les ayudara a hacer un análisis, a ver si de verdad tienen anemia, si hay un miedo real, ¿no? De padecer anemia, que esto pues se puede detectar con análisis de sangre y en su caso acudir con una nutrióloga que sepa de lactancia, ¿no? Hay varias nutriólogas consultoras en lactancia que le pueden ayudar para que tenga el peso adecuado para su talla, ¿no? Entonces, creo que esto sería importante revisarlo si realmente cree que tiene un tema de anemia, sobre todo, que pudiera dañarla a ella, ¿no? Sí, es que por lo regular la familia siempre es la que presiona, ¿no? Y habemos mujeres que bajamos tremendamente con la lactancia. Yo bajé muchísimo de peso y nunca tuve problemas, pero pues como dices, hay que ir con un especialista porque que a mí me haya ido bien y yo haya estado, yo mido unos 65, peso 50 kilos, no quiere decir que todas vamos a estar iguales, ese es el asunto. Claro, Ok, dice, ay, perdón. No, te decía que creo que sí, hay que ir con un especialista, no podemos olvidarlo. Y había otra cosa que quería comentar. Sí. Cuando te escuché, ya, no todas las mujeres bajan de peso con la lactancia, ¿no? Además, hay personas que su metabolismo funciona de cierta manera y se mantienen en un peso normal o el que tenían, y hay unas que incluso suben, ¿no? Entonces, no podemos necesariamente achacar a la lactancia la bajada de peso. Puede ser un factor, pero no es la lactancia, ¿no? Sí, exactamente. Ahora sí que cada uno somos cosas diferentes. Dice Así es. Lilita Deo. Entonces, si mamá tiene COVID, ¿puede hacer colecho? Que si no es necesario aislar al bebé. No, la realidad es que no es necesario aislar al bebé. Tanto la guía que hay en México de atención al infante como la guía de atención al parto, al posparto y a la persona recién nacida, como la Organización Mundial de la Salud y como la Organización Panamericana de la Salud, recomiendan lo que yo les decía, el rooming in, que esto es bien, bien diferente del colecho como lo entendemos en México y es un tema de traducción de términos con el que tenemos que tener cuidado. Sí. Lo que se recomienda es dormir en el mismo cuarto. No nos hablan estrictamente de colecho como lo entendemos en México, que es dormir en la misma cama. Ahora, hay normas para hacer colecho seguro y una de ellas es no estar tomando ningún medicamento que genere somnolencia. Yo no estoy cierta, también porque no soy médico, que los medicamentos que se dan para COVID positivo no generen somnolencia en una mamá. Entonces, si mamá está tomando medicamentos para COVID y estos medicamentos a su vez le generaran cierta somnolencia, yo creo que no sería seguro hacer colecho como lo entendemos en México, que es dormir todos en la misma cama. Sí, en medio de la cama. Así ¿No? es. Porque ciertamente también es hacer colecho, comprar la cunita que es la mitad de barandal y va pegada a la cama. ¿No? Correcto. Entonces así es, obviamente es más seguro porque si tú te ruedas, el barandal no te va a dejar pasar hacia donde está el bebé. Te detiene, exacto. Sí. Dice Ana
Ana, ¿cuál es la diferencia o qué causa el no haber lactado a mi bebé en la primera hora de vida? Híjole, pues tiene varios temas. El primero es que nos genera que la lactancia no se dé de manera tan fácil, ¿no? El primer alimento que deben de recibir los bebés es la leche materna. Al momento de no recibirlo durante la primera hora de vida, corren mucho más riesgo de padecer hipoglucemia o de deshidratarse, ¿no? Y normalmente nos implica que el primer alimento que reciben, como no fue leche materna, es fórmula. Entonces, la fórmula láctea no es realmente un alimento hecho para bebés, aun cuando es después de la leche materna es lo mejor, porque desafortunadamente hay algunas partes en México donde a los bebés les dan Coca-Cola diluida en vez de fórmula láctea, ¿no? Sí. Pero, bueno, y del mundo, desafortunadamente todavía. Pero la realidad es que, bueno, pues las fórmulas lácteas, pues son alimentos específicamente diseñados para becerros, porque de ahí es de donde se saca la materia prima de la fórmula, de la leche de vaca, y no alimentos específicamente diseñados para pequeños humanitos. Entonces, esta primer mamila de fórmula, pues puede dañar el intestino del bebé, puede dañar sus riñones, puede llegar a dañar su hígado. Ahora, si no se pudo hacer, todavía se puede rescatar la lactancia. Y todavía se puede tener una lactancia exitosa. Sí, exactamente. Ay, ya sé. Ya estamos bien. Sí, exactamente fue lo que a mí me pasó con mi último bebé. Me pusieron un montón de oxitocina, ya voy a contar yo mis experiencias, pero me pusieron un montón de oxitocina y el parto se detuvo. Entonces el bebé ahí en el canal lo sacaron con forceps. Y obviamente que el bebé, o sea, yo ahora ya lo entiendo y por eso me gusta mucho difundirlo, porque el bebé todavía no estaba listo para nacer. Todos mis hijos fueron de 42 semanas más días y yo con él tenía 38, pero por dejarme presionar por los doctores, tantita oxitocina y sales, la verdad yo ya me sentía cansada y todo, dije, no, pues sí, fue lo peor que pude hacer. Él se fue sí lo dejaron que lactara los primeros segundos, pero como no controlaba su respiración, se fue a UCI y estuvo ahí 2 días. Entonces, pues, obviamente estuvo con leche materna y yo, a pesar de haber tenido ya lactancias exitosas, pues me costó un trabajal que volviera a agarrar el pezón, porque es lo primero que pierden, el instinto de succión, ¿no? De agarrarse al seno. Entonces, claro, y ese es el otro riesgo. Se genera una condición que se llama confusión de pezón, ¿no? En la que las habilidades que aprende el bebé para tomar leche del seno materno, y creo que esto es algo que se hablaba hace rato con el papá Agrio en el live que hicieron con el infectólogo, él lo mencionó también, las habilidades que requiere un bebé para tomar leche de la mamila son completamente diferentes a las que requiere para tomar el seno materno. Sí. Entonces, los bebés no son tontos, son bebés, saben que la mamila cuesta menos trabajo, saben, aprenden ya otras habilidades y quererlos regresar al seno materno a veces es un reto, pero también se puede lograr con mucho amor, yo siempre les digo, con mucha paciencia, con algunos ejercicios, logramos que los bebés resuelvan esta confusión de pezón y regresen al seno materno. Sí, exactamente, porque hacen unas heridas terribles en los pezones. Yo me acuerdo cómo sufrí para regresar a la lactancia. No, yo así era la típica que me agarraba yo al bebé y le daba chichi, lloraba, gritaba, porque pues cambian la succión precisamente, claro. Pero bueno, dice Jessica Damián, ¿el medicamento para el COVID afecta la lactancia y puedo dañar a mi bebé? Creo que ya habías contestado, ¿verdad? Esa pregunta. Sí. De hecho hay varios medicamentos, la mayoría no interfieren con la lactancia, pero habría que ver exactamente cuál es, ¿no? Exactamente, dice Marifer Monro, mi hija tiene 1 año, 10 meses y parece recién nacida, quiere a todo momento que la amamante, perdón, ¿es normal? La mayoría me dice que ya deje la lactancia, que ya está grande. Híjole, bueno, pues de entrada mi primera recomendación, como lo hago con cualquier mamá que me platica de destete en esta temporada, no es la temporada ideal para destetar, estamos en medio de una pandemia mundial y la leche materna nos provee sobre todo de inmunidad, ¿no? No importa si tienes 1 año o 2 o 3 o 5, pues él sigue proveyendo de inmunidad al bebé. Ese sería lo primero. Lo segundo es, los bebés tienen brotes de crecimiento en los que llegan a preferir la lactancia materna incluso a la alimentación
la alimentación normal, aun cuando ya sean niños un poquito más grandes, porque saben que todos los nutrientes que contiene la leche materna los van a ayudar con este brote, y pues la zanahoria y la manzanita y todas estas cosas, pues no se lo van a dar, ¿no? Entonces, instintivamente prefieren el seno materno. Y la tercera es que es un fenómeno que estamos viendo en la pandemia muy interesante en las consultoras de lactancia, es que cuando el seno está disponible, los bebés tienden a tomar más. Entonces, en esta pandemia en el que mamá está en casa, con bebé en casa, con papá en casa y todo el tiempo aquí disponible, que a lo mejor no nos pasaba tanto cuando todos podíamos salir a la calle y estar en actividades diferentes, pues estamos viendo que los bebés tienden a succionar mucho más porque tienen el seno disponible. Y la otra es que, aunque no lo crean, el seno también es resolución al aburrimiento para un bebé, para un niño. Sí, 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 de hecho sí, bebés y niños. Mi hijo tiene 5 años y ahorita que estamos pues, en medio de la lactancia, que casi no salimos, yo me siento a ver la televisión y luego se sienta junto a mí y quiere chichi. Y era algo que él ya estaba dejando, o sea, yo ya juraba que él ya se iba a despertar. Y no, o sea, lo que nos ha traído esta pandemia es que los destetes naturales se fueron por la borda. Por la borda. Yo tengo uno de la misma edad así, sí. Sí, dice Jessica Damián, mi bebita tiene 5 meses, pesa 9 kilos, solo la alimento con leche materna. Me dijo la doctora que ya le dé ya cada 3 o 4 horas de comer y no a libre demanda, que mi leche es muy gruesa, por eso mi bebita está en obesidad. Uy, a ver, cuando estamos hablando de alimentación exclusiva con lactancia materna, no podemos hablar de obesidad en los niños. Si bien cuando las mamás tienen sobrepeso o obesidad, la leche tiende a tener un poquito de más grasa, esto no nos habla de que necesariamente el bebé esté obeso y que haya que ponerle horarios. La lactancia tiene que seguir siendo a libre demanda aún después de los 6 meses, ¿no? Aún cuando empecemos con alimentación complementaria, debíamos de seguir con lactancia libre demanda. Yo creo que a lo mejor valdría la pena ejercer su derecho a una segunda opinión, y esta sí es un poco el abogado lactante hablando, ¿no? Sí. Todos tenemos derecho a una segunda opinión en cuanto a temas de salud y a temas médicos, como es uno de nuestros derechos como pacientes, y pues tratar de buscar a lo mejor algún pediatra pro lactancia, ¿no? Que supiera esto, que los bebés lactantes no se les considera en sobrepeso. Y otra cosa interesante, a los bebés lactantes, no a todos, pero se observa un fenómeno también en los bebés lactantes que una de mis maestras que más admiro nos explicó como el fenómeno de osito de peluche y de lombriz, ¿no? Y nos decía, imagínense que un bebé lactante, los primeros 6 meses de vida, recibe mucha más grasa en la leche materna que un bebé que está tomando fórmula. Entonces se ponen como osito de peluche, inflados, se les inflan los cachetes, se les inflan las piernas, en fin, se ponen rollizos, ¿no? Se les dice. Y a partir de que cumplen 6 meses, observamos que estos bebés empiezan a alargar como lombriz. Y a lo mejor no suben tanto de peso, pero aumentan su talla en centímetros de manera muy importante. No es a todos los bebés amamantados, pero es otra de las observaciones que podemos hacer también las consultoras de lactancia. Como no podemos hablar de obesidad cuando estamos hablando de alimentación exclusiva con leche materna, pues sí vemos algunos bebés con este síndrome de osito de peluche y lombriz. Sí, exactamente, y es que pues los bebés son todo un universo aparte cada uno, ¿no? Ni siquiera entre hijos podemos compararlos. No. Siquiera. Y pues bueno, creo que se acabaron las preguntas. Acabaron las preguntas. Y pues, ¿qué tal este cierre, chicas, de la Semana Mundial de la Lactancia? Con un súper tema y nos encantó, licenciada Mireya Fentanes, que estuvieras aquí con nosotros explicándonos, porque es el tema que está en la actualidad, ¿no? Que muchas veces no sabemos cómo guiarnos, con la pandemia nos agarró a todos, pero en todo nos tomó de sorpresa y pues nada como tener la recomendación de un especialista, ¿no? Como tú. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si quieras agregar algo más. No, pues nada más que muchísimas gracias, que mi recomendación para todas las agrias allá afuera y para todas las mamás es
traten de continuar su lactancia. Si están teniendo problemas, busquen ayuda de un especialista, ya sea de un pediatra pro lactancia, de una consultora en lactancia que esté certificada. Vale mucho la pena que no suelten la lactancia en este momento para proteger precisamente a sus bebés en esta pandemia y en cualquier otra que venga, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos pronto tenerte aquí de vuelta. Nos encantó todo lo que nos dices y el próximo año obviamente está súper invitadísima, pero ya ves que hay muchísimos más eventos, ahí te vamos a estar molestando. Ay, claro que sí. Muchísimas gracias. De verdad, nuevamente, gracias por la invitación. Gracias a Di, que me hizo favor de contactarme con ustedes. Y bueno, pues yo a Di la quiero muchísimo, la conozco ya desde hace un tiempo y le agradezco infinitamente esta invitación y pues a ustedes, a ti en particular, mamá Agria, te digo, te sigo desde hace algunos años, me encanta el humor, te platico que también te recomiendo el blog en mis clases, también les digo, si les gusta el humor agrio, yo tengo también un humor agrio, entonces adelante, vale la pena porque sí, sí tiene un humor agrio, es real, pero me encanta además esto que están haciendo con Maternidad Agria, los felicito de verdad. Sí, Es un las gran muchachas que se super aplicaron, la verdad es que cada año siempre va mejorando y mejorando y dieron un montón de regalos, consiguieron un montón de patrocinadores, consiguieron también muchos especialistas como tú, la verdad estuvo muy bonito, ya están bien cansadas porque día y noche eran 12, una y ahí las veías hablando, pero pues ya quedó y la verdad es que quedó muy bien, estamos muy contentas y muy satisfechas y con cierre de oro con tu plática aquí. Ay, gracias y muchas felicidades a ustedes y a todo su equipo. Padrísimo toda la semana de la lactancia que organizaron. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Gracias, nos vemos. Bonito fin. Igual. Bye. Bye.